El exorcista. La habitación de Regan. La casa estaba en completo silencio. No un silencio común ni el silencio tranquilo de la noche cuando todos duermen, sino un silencio denso y pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. El aire no se movía. No se escuchaba el tic de ningún reloj ni el murmullo lejano de la calle. Solo había un sonido, una respiración profunda e irregular que subía desde el segundo piso, lenta y trabajosa, como si cada inhalación costara un esfuerzo enorme. En el pasillo el piso de madera crujió suavemente bajo unos pasos inseguros. La madre avanzaba despacio, no porque no quisiera llegar, sino porque una parte de ella temía hacerlo. Cada paso era una lucha contra ese presentimiento que no se puede explicar, pero que pesa más que cualquier certeza. Se detuvo frente a la puerta. Esa puerta la había abierto cientos de veces para despertar a su hija, para darle las buenas noches, para escucharla reír, pero ahora esa puerta se sentía distinta. Desde el interior emanaba un frío antinatural, un frío que no pertenecía a la noche, ni al invierno, ni a ninguna lógica conocida. Apoyó la mano en la manilla. Estaba helada, no fresca, helada. Al girarla, el aire del dormitorio salió hacia ella como un suspiro enfermo, como si la habitación exhalara algo que llevaba demasiado tiempo atrapado dentro. El olor la golpeó de inmediato, humedad, encierro y ese aroma metálico casi imperceptible que se queda en la garganta y no se va. La habitación parecía más pequeña, más cerrada, como si las paredes se hubieran ido acercando lentamente noche tras noche cuando nadie miraba. En el centro estaba la cama. El colchón se hundía bajo un peso que no correspondía al cuerpo de una niña. Las sábanas se movían apenas, tensándose y soltándose, como si algo respirara desde muy adentro del cuerpo que yacía allí. La madre susurró el nombre de su hija. La respiración se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez fue expectante. Entonces una voz respondió. Dijo mamá, y el corazón de la madre se apretó en el pecho, porque no era la voz de su hija. Era grave, rasposa, antigua, una voz que no pertenecía a un cuerpo joven ni a este tiempo. La voz preguntó por qué estaba tan asustada, si acaso no se alegraba de verla. Un leve sonido de risa emergió desde la cama. No fue un estallido, sino algo peor, una risa baja y lenta que parecía disfrutar cada segundo del miedo que provocaba. La madre retrocedió un paso y sintió el pulso en el cuello, en los oídos, en las manos. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. En ese instante lo supo, no era una enfermedad, no era una fiebre, no era su hija. Horas más tarde, la casa volvió a llenarse de sonidos. Pasos firmes subiendo la escalera, el roce pesado de una sotana, el tintinear suave de un objeto metálico al chocar con otro. Dos sacerdotes se detuvieron frente a la puerta cerrada. El mayor respiró hondo, había enfrentado muchas cosas en su vida, pero nada se parecía a lo que se sentía al otro lado de esa puerta. El más joven dudó un instante, no por cobardía, sino porque algo dentro de la habitación estaba consciente de su presencia. Cuando la puerta se abrió, el frío los envolvió de inmediato. No era solo temperatura, era una sensación, como si algo invisible los evaluara. El sacerdote mayor habló con voz serena y dijo que venían a ayudar. La cama crujió lentamente y la voz respondió que no, que ellos no venían a ayudar. Había burla en el tono, seguridad, como si supiera exactamente quiénes eran. El sacerdote joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no porque la voz fuera fuerte, sino porque no mostraba miedo alguno. El sacerdote mayor preguntó cómo se llamaba. Hubo silencio, un silencio prolongado y deliberado. Luego una inhalación profunda y la voz dijo que él ya sabía quién era. Las sábanas se tensaron y el colchón vibró suavemente, como si algo invisible se hubiera incorporado sin hacerlo realmente. El sacerdote abrió el libro y el sonido seco de las páginas rompió el silencio, frágil y humano, casi ridículo frente a lo que había allí. Le ordenó que se identificara en el nombre de Dios. La risa volvió, más fuerte y más cercana, y la voz susurró que Dios hacía mucho que no entraba en esa habitación. El ritual comenzó. Las palabras eran antiguas y repetidas con precisión, con una cadencia constante, como gotas cayendo una y otra vez sobre piedra. Al principio no ocurrió nada. Luego la respiración cambió, se volvió agitada y forzada, como si dos presencias lucharan por el control de un mismo cuerpo. La voz gritó que bastaba, que no tenía autoridad allí. Un golpe seco sacudió la habitación. No se escuchó contra qué, solo se sintió. El aire vibró, los oídos dolieron y el corazón se aceleró.
El sacerdote mayor no se detuvo y ordenó que abandonara ese cuerpo porque no le pertenecía. El sacerdote joven cerró los ojos y pensó en su madre, en su voz llamándolo de niño, en una cocina cálida lejos de ese frío, y se aferró a ese recuerdo como a una cuerda en medio del vacío. La voz gritó, un grito largo e inhumano que parecía surgir de varios lugares al mismo tiempo. La cama crujió violentamente, las sábanas se retorcieron y el aire se volvió casi imposible de respirar. Entonces algo cambió. Entre los gruñidos y las risas apareció un sonido distinto, un sollozo débil y quebrado. La voz, ahora la de una niña, susurró mamá y dijo que tenía miedo. El tiempo pareció detenerse. La madre respondió que estaba allí y que no la iba a dejar. El sacerdote mayor alzó la voz por última vez, no gritó, ordenó, y en el nombre de Dios le exigió que saliera de ella. El aire se comprimió, un sonido agudo llenó la habitación seguido de un golpe seco, y luego nada, silencio. Un silencio distinto, vacío y cansado. La cama dejó de moverse. La respiración que quedó era irregular, pero real. La niña dijo que tenía frío. La madre la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez en semanas el calor de un cuerpo vivo. El sacerdote joven se dejó caer lentamente en una silla y las manos le temblaban, no de miedo, sino de comprensión, porque ahora sabía algo que no se enseña en libros. El mal existe, respira, escucha y a veces espera. La puerta de la habitación se cerró lentamente, pero nadie allí creyó que todo hubiera terminado.